Ese libro para mí es como, debería ser, o a lo mejor me equivoco y existe otro libro que consideren más arrecho, pero para mí es como una Biblia para un fotógrafo. Acudamos al señor Néstor Almendros, página 294, versículo tal. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de la seguridad laboral de las actrices que hacen de esposa en las películas de Nolan. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola. Sofía Luis. Hola. El espíritu de Emiliana Casal. Wilderman Niño. Hola. Y quien les habla, Wilmar Niño. Hoy tenemos además un invitado, Camilo Paparoni. Hola. Camilo Paparoni es un director de fotografía, ha hecho cortometrajes, ha trabajado en publicidad, tiene un largometraje y de ficción, tiene otros proyectos de largometraje documental y bueno, es nuestro amigo. Básicamente. Amigo de la casa, que es lo más importante. Eso es Y importante. es nuestro primer invitado con cámara a distancia, porque, bueno, la otra vez que fue Diora estaba aquí en mi casa. Entonces es algo nuevo. Ay, con me siento cámara. especial, qué bueno. Gracias. Dicen eso para que nos excusen cualquier cosa que nos pueda salir mal, porque Ajo, si algo nada va a estamos salir acostumbrados mal. en este podcast es a que nos salgan mal las cosas la primera vez. Eso es parte de nuestro branding. Entonces, si estamos acostumbrados, ya de por sí es una marca autoral. Así que no lo vendas como un error. Nuestras redes sociales son Sobreexpuesto Podcast en Instagram, Sobreexpuesto P en Twitter. Y las redes sociales de Camilo son Camilo Paparoni en Instagram. Y tiene una cuenta en donde está vendiendo cocuy, que es Oye, chico, pero Desterrado preséntalo Agave. con clase. ¿Cuánto tiempo tiene la página, Camilo? es un más o menos emprendedor. nueva. Mira, desde que ya la lanzamos oficialmente, poco tiempo, 2 Pero- meses. Sí, de este año, exacto. De esta cuarentena. Correcto. Tiempo bebiendo cocuy y desarrollándola, bueno, bastante más. Mucho tiempo ya. Entonces, si necesitan de Camilo para que sea de té, bueno, Camilo Paparoni, si necesitan un poco de cocuy, Si necesitan está cocuy. Desterrado Agave. Entonces, bueno, ya podemos iniciar. Vamos a comenzar. Camilo, para quienes nos estén viendo que no estén como muy familiarizados con el mundo y con el mundo del cine, cuéntanos cuál es el trabajo. O sea, tú eres director de fotografía. Correcto. ¿Qué es lo que hace un director de fotografía? ¿Cuál es tu trabajo en un set de rodaje? Bueno, siempre es como un poco complejo explicarlo porque involucra muchísimas cosas, pero el ejercicio de llevarlo a pocas palabras siempre lo sintetiza bien y había muchos directores de fotografía que lo sintetizan muy bien. Es el encargado de registrar la imagen y de velar por ella de un proyecto audiovisual. Desde dónde va la cámara, colores, luces, movimientos, sí, abarcar todos los aspectos que comprenden la captura de esa imagen. Es la dirección de fotografía. Okay. O sea, es que yo digo para la gente que no sepa, pero la verdad es que incluso a mí mismo a veces me cuesta entender. Por ejemplo, o sea, yo a veces tengo como la dificultad de cuáles son las labores o cuáles son las obligaciones, los deberes, las responsabilidades separadas del director de fotografía. ¿Cómo es la convivencia entre el director de fotografía y el director a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, de decidir dónde se pone la cámara, de decidir con qué lente se graba, de decidir eso, las decisiones en torno a lo que tú decías, a la imagen, hasta qué punto es una tarea solo del director de fotografía o es una tarea compartida, hasta qué punto el director se puede meter en esa tarea. Sí, es muy complejo porque varía mucho de cada proyecto y de cada país. Hay países y leyes, incluso ley, así tal cual, que establecen que el director de fotografía es coautor de la obra en un porcentaje bien claro. No me acuerdo, creo que los ingleses es algo así como el 30%. O sea, tiene un peso muy fuerte. Ok. Pero también depende del estilo del director. Hay unos que ya están súper claros, incluso son muy buenos y tienen conocimientos fotográficos,
y saben muy bien lo que quieren y casi que uno es solamente un puente muy corto para lograr lo que ellos quieren. A diferencia cuando se puede trabajar con un director primerizo o más novel, que literalmente tienes que apropiarte de cosas que en teoría no deberían ser, como la propia puesta en escena, sugerirle cosas de sonido incluso, o sea, porque es como, mira, con este lente te permite que el actor, si está hablando muy bajito, se pueda acercar más el sonido y te capturarlo bien, o sea, ya empieza a abarcar otras áreas que no son solo la fotografía. Y realmente es como, a veces un diálogo, a veces es muy directo y muy fácil, y a veces es una pelea por tratar de uno vender una idea y ver si el director la compra. Ok. ¿Y cuándo te interesaste como tal? O sea, ¿cómo fue el recorrido para que Camilo ¿Cómo llegara llegaste a ser director de fotografía? Exacto. Ok, a ver, déjame tratar de pensarlo rápido y resumir. Mira, es inevitable mencionarlo, mi papá es fotógrafo. Él trabajó mucho tiempo en cine, después por muchos problemas personales se decidió apartar del cine y dedicarse a la fotografía fija, o sea, solo a captura de imágenes y eso, se alejó del cine por completo. Yo le empecé a hacer asistencia muy de chamo, como trabajo de, bueno, carajito, haga algo, trabaje, ayude. Y fue el peor jefe que tuve, la verdad, hasta ahora ha sido el peor jefe que he tenido, me trataba horrible. Y ya un poco más grande, o sea, te estoy diciendo el peor jefe cuando yo tendría, que sí, 12 años. Pero ya cuando estaba un poquito más grande, o sea, todavía era una hormona con patas, tendría 15, me di cuenta que me gustaba, a pesar de que no era que él me lo impuso para nada, y quise seguir trabajando con él aunque me trataba horrible. Y eso me hizo darme cuenta que, ok, esto me gusta, y en algún momento aspiré a decir, wow, quisiera estudiarlo. Y era muy difícil entrar a la escuela de medios audiovisuales de la ULA, que es donde estudié. Yo básicamente quería ser, como quien dice, un build técnico de cargar cables y solo ser asistente. Y por suerte logré quedar en la universidad. Y pues bueno, empecé a trabajar. Empecé a estudiar cuando realmente mi plan era eso, venirme a Caracas a recoger cables. Y una cosa llevó a la otra y bueno, terminé asumiendo dirección de fotografía cuando inicialmente yo lo que quería hacer era eso, el que llevaba los pesos para la grúa. Ok. Yo quería preguntarte un poco, por cómo, o sea, cómo es la enseñanza ya en la ULA, y sé que, hablando contigo en alguna otra oportunidad, sé que la ULA es un poco más especializada en, o sea, si tú quieres ser director de fotografía, hay como un grupo y como que te forman para eso. Por ejemplo, aquí en las universidades de acá de Caracas que dan cine, al menos en la central, que es la que conocemos un poquito más, eso no está. Y en la NCE, pues sabemos que enseñan también fotografía, pero no creo que no es al mismo nivel que la ULA, pero queríamos como, o sea, esa es una duda que a mí siempre me ha causado curiosidad porque sé que de la ULA salen directores de fotografía muy buenos. Y quería saber, o sea, me ha dado como curiosidad cómo imparten la carrera de cine y cómo parten la carrera de fotografía. Claro, y ustedes son los cinco, ¿verdad? De la central. Sí, menos Wilderman, que... 4 de 5 Cuatro de personas en cinco. este podcast están en artes en la central. Wilderman no. Ah, ok. Pero Wilderman bueno. es estudiante honorífico. Ah, De la ok. central de espíritu. No, bueno, mejor todavía. Bueno, en resumen, lo que diferencia a la ULA, o sea, a la Escuela de Medios Visuales, aquí tratando de ser neutral y no decir, wow, mi escuela es lo máximo, y porque he trabajado con alumnos de la Central, de la Nacional de Cine, de la Católica, es que nosotros tenemos una base completamente práctica desde el primer semestre. O sea, desde el primer semestre tú agarras una cámara y empiezas a practicar y son las materias que tienen más peso. Realmente eso por un lado es muy bueno, pero por el otro lado tiene su pata coja de que no tenemos una base teórica, argumental, de teoría tan buena como pueden tener la UCB, por ejemplo. Y bueno, sí, el diseño curricular tiene 5 menciones. O sea, a partir del quinto semestre entras en especialidad,
que son sonido, fotografía, realización, que bueno, es dirección, producción. Mentira, no son 5, son 4. Y Esos 4, entonces. entonces, claro, por eso no solo pasa con los fotógrafos, o sea, de la escuela de medios salen específicamente productores, muy pocos, una especie bien rara, sonidistas, una especie un poco menos rara, y realizadores, la especie más común y normal que tenemos. Mira, Camilo, Eso. algo que me pasa a mí, o sea, muchas veces pensando en cómo es la educación en la central, es que a nosotros, como dicen, nos dan una base teórica, o sea, de hecho la carrera es casi que principalmente teórica. Y es una teoría que sirve como para alimentar intereses, para alimentar como pensamiento filosófico, por decirlo de una forma. Pero, o sea, la mayoría de las cosas prácticas que yo hago para ganarme la vida, las he aprendido por fuera de la universidad. Bien sea trabajando, bien sea investigando por mi propia cuenta, leyendo. ¿Cuánto, o sea, ahorita ya viendo que tienes cierta trayectoria, o sea, cómo es el balance entre lo que aprendiste en la universidad y lo que has aprendido tú por tu cuenta? O sea, lo que has aprendido a punta de influencias, a punta de trabajo, a punta de estudios propios. Mira, depende del momento en el que me haya ubicado, pero a ver, me atrevo a decir, a pesar de que yo me peleé muchas veces con mi escuela, en todos los semestres estuve a punto de retirar, eh, que es un 80-20. De verdad, esa escuela, por más rollos que pueda tener y las circunstancias país, etcétera, yo todavía, incluso en trabajos que me salen hoy en día profesionales, acudo a cosas que hacía que ya las empecé a trabajar, que sin cuarto semestre, digamos, a nivel práctico realmente de esas herramientas. Sí es muy completa en ese sentido. Sí te permite ya tener buenas herramientas para enfrentarte al mundo profesional, y es tan así que la gente, nosotros hacemos pasantía y tesis. Cuando hace las pasantías, se queda pegada trabajando y se olvida la tesis y no la termina. Es altísimo el porcentaje de estudiantes de medios que, de hecho, hasta antes de hacer la pasantía, ya tienen buenas herramientas y dicen, al carajo la escuela, yo no necesito tener un papel, Sí. ya me pagan. Eso me recuerda a alguien. Mis A mi pasantías, hermano, a mi hermano, a mi hermano le pasó eso sin ninguna pasantía. mis pasantías fueron los cortos de muchas manos en la olla. Y dije, no, vale, ya estoy Sí, hecho. sí, tal cual. Muchas manos en la olla fue un proyecto que realizamos en el 2018-2019. Exacto. Para que se... Mira, Camilo, y o sea, honestamente, por nuestra experiencia de la central, me sorprende lo del 80% porque yo soy muy anti-educación formal, Claro. como lo he dicho ya muchas veces por acá. O sea, ese 20% extra, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esas cosas que has aprendido que sientes que la universidad no... ¿Qué vacíos dejó la universidad que has llenado por tu cuenta? Bueno, ya ahí sí es precisamente principalmente la comodidad de no trabajar con tus amigos. O sea, que ya empiezas a trabajar con gente que no conoces en proyectos que a lo mejor no te agradan del todo, sin la misma confianza. Y ese 20% es de agarrar esa confianza que tenías de trabajar con muchos compañeros de la escuela y a empezar a trabajar con gente común. Otro porcentaje bien importante es, obviamente, cuando ya uno salta al mundo profesional, el trabajo con técnicos especializados. O sea, uno pasa por distintas fases de la carrera, pero a ver, es una escuela pequeña que tampoco tiene la infraestructura de equipos, cámaras, luces, Claro. tan buenos como de los equipos que hay acá en Caracas. Entonces ya ahí o sea, otra cosa que te complementa es compartir con técnicos que tienen mucha más experiencia que tú y decirte, mira, esta luz tiene esto, con esta tipo de difusor puedes hacer esto, apoyarte en ese equipo técnico. Pero la base principal que te logra llevar a eso sigue siendo lo que aprendiste
Pero es que es curioso porque tú dices que le huyes un poco al académico, pero es que precisamente aprendemos es porque no somos muy académicos. Hay profesores que son unos loquitos y agarran de coñazo y te dicen, nada, listo, agarren y graben y cáiganle. Y uno así llevando coñazo por la vida haciendo unos cortos horribles, espantosos. Eso me suena Y conocido. ya después, bueno, va mejorando. Claro. Y o sea, también me da curiosidad un poco, que hablaste ahorita de los técnicos, que es como que una de las cosas que fue ese 20% que aprendiste fuera de la escuela. Y yo sé que en algún momento tú has comentado mucho que al menos en el departamento de fotografía es como, bueno, ya de por sí el cine es como medio jerárquico, pero que en el departamento de fotografía, como para llegar a ser director de fotografía, tienes que dar como ciertos pasos y tienes que pasar por ciertos lugares y cargos para ir ascendiendo a ser director de fotografía. Y tú eres un chamo joven y ya eres director de fotografía. O sea, ¿cómo fue para ti ese proceso? O sea, creo te ayudó mucho los trabajos que hiciste en la universidad como para darte no sé si, como que la confianza de que otros técnicos confiaran en ti como director de fotografía o como otras personas confiaran en ti como director, o tuviste que pasar también como por ese proceso de recoger cables, de coser gaffer y subir hasta ser director de fotografía. Sí y no. Por un lado, tener toda la buena base de la escuela es muy chévere, pero por el otro lado te cierra muchas puertas porque ya aquí en Caracas y en general, yo creo que incluso en el mundo, ven a los de cineastas y sobre todo eso, a los directores de fotografía que salen de una escuela de cine, como, bueno, este carajito que estudió 5 años o 3 Mm, cree que sabe más que uno, que tiene, obviamente, señores que son maravillosos y tienen 30 años y 65 películas. claro. Entonces, el hecho de venir de una escuela a veces hasta te puede jugar en contra. Hay que tratar de ganárselos, de aprender de ellos, obviamente. Y a mí me costó al principio mucho porque era un choque, pues era como este carajito que... Y todavía, todavía me sigue pasando que bueno, y este carajito que viene a supuestamente dirigir, ¿no? Mm, Y ahí es claro. donde trata de jugar un poco, por un lado la humildad de querer aprender de ellos, pero por otro lado de verdad ser hábil y estudiar mucho y conocer muchísimo para que no te vengan a opacar ellos con ese esquema jerárquico de que no recogiste cable por 2 años y luego 2 años de maquinista y luego 2 años de no sé qué, para poder escalar hasta llegar a ser director de fotografía. Yo obviamente no tuve ese recorrido tan grande, recogí bastante cable, he hecho foco, asistencia de cámara, maquinaria, gaffer. De hecho, todavía lo hace, siendo Y, director de claro, fotografía. y es muy chévere y es algo que te enseña la escuela, que no todo el tiempo ya llegaste a director de fotografía, no te puedes rebajar a hacerle, por ejemplo, gaffer o camarógrafo a un colega. Cosa que en el esquema tradicional, no solo venezolano, mundial, es muy difícil entenderlo. Ya tú llegas a la jerarquía y no, ya yo soy Claro. director, Cuando no puedo echar bajas, para sí. atrás. Claro, claro. Ok. O sea, a mí una de las cosas de lo que estás diciendo es que me parece curioso cómo es esa dinámica de que tú te gradúas, tú dices esto como que hay un rechazo de alguna forma al estudiante recién graduado, al estudiante de cine que está entrando en el mundo laboral, porque además me imagino el cargo de director de fotografía eres una cabeza de área, una cabeza de departamento. Eres como el jefe de un departamento y me imagino que muchas veces habrás tenido que como gente a tu cargo que con mucha más experiencia y con muchos más años en la industria del cine que tú. Entonces me imagino que no sé, debe ser como... ya que mi gato se metió en la toma. Debe ser como estresante o... ¿Cómo manejas ese estrés de tener que decirle qué hacer a gente que a lo mejor puedes pensar que sabe más que tú o que tiene muchos más años trabajando que tú? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, al principio, o sea, y todavía me pasa mucho que es súper cagante y es todo el tiempo un estrés horrible.
por uno decir una cosa mal y meter la pata. De hecho, te tratan de joder un poco los técnicos a su manera, de que agarran y ponen una luz y de repente, pum, te la apagan para ver si tú te das cuenta, o te ponen un filtro que no es, etcétera. Ay, qué feo. Pero también mira, por algo estoy yo de director, no es porque sepa más que tú, es porque puedo tener mejor comunicación y entender más el proyecto con el director. Yo soy un puente para que Claro. todo funcione bien. Entonces ahí es donde yo me centro en, ok, yo me olvido de todo el peo técnico y de experiencia, lo importante es la película. Y en este momento da igual que tú seas un carajo que nada más ha servido café en un set y estás de pasante, y es lo mismo el director de fotografía. O sea, todos somos importantes y todos tenemos que cumplir nuestro rol para que la película se dé y que Claro. se logre. Entonces siempre me trato de centrar en lo importante es la película, todo lo demás. Si meto la pata y digo una luz que no es o pido un filtro que no es, ya vendrá y se compondrá. Porque si uno está pensando solamente en lo técnico y ponerse al lado de con quien estás trabajando, pues nunca vas a poder avanzar, porque todos tenemos distintos grados de aprendizaje, ¿no? Incluso ustedes mismos pueden tener, bueno, Sophie sabe más de tal cosa, Esteban sabe más de tal cosa, y todos Claro. tratamos de ir en función del proyecto. Claro. Camilo, y, o sea, en cuanto a un tema que conversamos y que queríamos como traer, porque ya tú nos diste una especie de adelanto, tus influencias, o sea, nosotros, por ejemplo, en mi caso, a lo que más me inclino o lo que me gustaría hacer es la dirección, y obviamente tengo influencias, o sea, tengo ciertos directores a los que veo con admiración y a los que me gustaría no copiar, pero sí eso, muchas cosas de ellos, muchas cosas de su estilo me gustan. En tu caso, como director de fotografía, me imagino que habrán directores de fotografía igual, que son influyentes para ti, que han alterado, que han cambiado, que han influenciado de alguna forma tu estilo. ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, que... ¿Quiénes son? O sea, así como más o menos cuáles, porque sí, he pasado por muchos, pero como los principales. Exacto, ¿cuáles son las influencias y cómo se manejan esas influencias? O sea, son más en un sentido técnico, en un sentido visual, en un sentido, no sé, más de filosofía sobre la dirección de fotografía. ¿Cómo han sido esas influencias? Bueno, yo inicialmente y todavía mi primera referencia de qué era un director de fotografía, y aquí es donde vuelvo otra vez a la escuela, parezco como cuña comercial de la escuela de medios audiovisuales, no se ha muerto, que bolas tengo yo, es Cesari Yabor. Cesari, para quienes no lo conozcan, es uno de los principales directores de fotografía de gran parte de la cinematografía venezolana. A pesar de que es un polaco con ese nombre, se vino de la escuela de Lodz, digamos, de una de las más prestigiosas, y paró aquí en Venezuela y se quedó. Y trabajó toda su vida en Venezuela y todas sus películas en gran parte acá. Y tuve la suerte de, antes de entrar a la escuela, yo ya había visto películas donde le había hecho la dirección de fotografía, que básicamente son todas las de Diego Rizquez. Que se yo me acuerdo de haber visto Miranda y ver en los créditos Cesari Yaborki, director de fotografía. Y yo, ok, esto es más o menos algo. Y siendo chamo y hablando con mi papá había sido muy pana de él. O sea, cuando recién llegó a Venezuela, Cesari no hablaba español y mi papá era el asistente de cámara. Y era así como, ok, pero ya el tipo es un duro. Y no puedo creer que mi papá haya sido amigo de este carajo. Entonces, investigué más sobre él, y luego cuando veo que es profesor de la escuela de medios, digo, no, ya listo, voy a estudiar aquí para por lo menos conocerlo. Tuve la suerte de ver clases con él, porque él siempre se ausentaba ciertos semestres por los rodajes, y me sigue pareciendo un gran maestro, y para mí es uno de los principales. Luego, gracias a Cesari y a otros maestros que tuve, conocí a Néstor Almendros. Y ahí me volví, pero fan completamente de Néstor Almendros, y hasta el sol de hoy creo que sería mi primera y principal referencia. Ya después de ahí tengo como otro... Sí, el estilo completamente de almendroso. Pero ya de ahí tengo como otras cosas, pero otros directores, por supuesto, muchísimos también venezolanos.
otros de afuera. Pero como cosas a las que siempre recurro y que son muy frecuentes, todo el tiempo estoy revisando cosas de Cesari o la obra de Néstor O Almendra. sea, podrías decir que Néstor Almendra es tu pastor. Sí, porque totalmente, es mi pastor, pero completamente, y por su esquema y su forma de trabajar, por la filosofía, por las películas que hizo, y porque es uno de los pocos directores de fotografía que se ha puesto a escribir, a transcribir Eso. y decir, Mm. ok, miren, la dirección, en su Ok. maravilloso libro, que se llama Días de una cámara, hizo una gran labor de tratar de condensar toda su experiencia, y eso es como lo más valioso que hizo, pasar a esa faceta de escritor. Claro, Hace rato cuando tú estabas hablando de las menciones que había en la escuela de medios audiovisual, este, lo hiciste un poco como un tono que me hizo recordar estos documentales al estilo Animal Planet o Discovery, que están estas especies. Creo que justamente dentro de la dirección de fotografía, Néstor Almendros es un bicho raro también, justo lo acabas de decir también, en el asunto de que transcribía de alguna manera la experiencia en un libro que pudiese ser consumido por alguien que no necesariamente ya está en el área, porque ya hay una cuestión de reflexión también, y eso me llama mucho la atención, porque ya aquí entramos en el capítulo también, gracias, Can, que sería esto, este señor Néstor Almendros, que realmente su valía, que ni siquiera está en Wikipedia. En Wikipedia, por ejemplo, mencionan lo del libro muy por encimita. Me llama la atención. No, mucha gente no lo Sigue siendo conoce, como ese un libro. conocimiento, sigue siendo como un conocimiento muy o sea, que sabe la gente que le interesa el área. Me llama mucho la atención eso. De hecho, me pasaba cuando vimos la primera película que nos recomendó Camilo, La coleccionista. Sin conocer, o sea, yo no había visto ninguna película fotografiada por Néstor Almendros, y algo que le decía a mi hermano era como, no tengo claro en realidad hasta qué punto Néstor Almendros es un director de fotografía reconocido mundialmente como director de fotografía, porque yo lo conozco es por el libro. Exacto. Y entonces me parece curioso eso de que Wikipedia más bien el libro se lo pasa, lo menciona muy de pasada. Lo que pasa es que sé que él hizo muchas, corrígeme Camilo si me equivoco, él fotografió muchas películas de la nueva ola francesa, entonces creo que también, no sé por qué razón, o sea, él hizo muchas pelis, pero tampoco es que eran películas muy reconocidas. Este, Sí, él se paseó supongo que por también muchas como cosas, o que- sea, él se paseó por el Eso. cine más experimental, no tan experimental, pero cine más intenso, y bueno, y también tuvo Sí. Exacto, exitazos sí. de taquilla buenos como Days of Heaven, Kramer contra Kramer. Justo no me las acuerdo. dos que vi. Es que esas son las más taquilleras realmente, creo, de él. Sí, eso, son las más populares. Claro, Pero claro, porque son las que hizo en Estados Unidos también. Sé que hizo otras en Estados Unidos, pero esas son como más... O sea, Terrence Malick ya tenía nombre, pues. exacto, Y, exacto. y Kramer vs. Kramer era de una productora también más o menos grande. Bueno, grande, era Columbia. Sí, sí, y él, digamos, ese libro para mí es como, debería ser, o a lo mejor me equivoco y existe otro libro que consideren más arrecho, pero para mí es como una Biblia para un fotógrafo. Acudamos al señor Néstor Almendros, página 294, versículo tal. Y todos cantan. Y todos cantan conmigo. Amén. Porque de verdad es muy fino. Y cuando lo acompañas con ver la película, leer el libro, sea cual sea el orden, yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Sí, además la escritura, o sea, no, tampoco es como, obviamente toca unos términos especializados y habla de fotografía, o sea, de tecnicismo bueno, que yo por ejemplo no sé, no conozco y me pierdo, pero hay otras cosas que habla, que las escribe como, o sea, cualquier persona puede entender lo que está diciendo. Y en base, en lo básico, cualquier persona puede entender, o sea, es como que es un libro que puede leer cualquier persona que esté interesada en el cine y que no necesariamente tiene que saber algo técnico de la fotografía como para entender lo que está hablando Néstor Almendros. Además es súper fino. Por ejemplo, leí un poquito del capítulo que habla sobre la fotografía de Days of Heaven
Y es fino cómo él narra la relación que tuvo con el director. Y ahí no toca ningún tecnicismo ni nada, sino está narrando cómo fue la relación de trabajar con Terrence Malick y cómo llevar a cabo la fotografía, que es eso, es lo que tú dices. También es súper fino leerlo después de haber visto la película y tú dices, ok, claro. El 80% de ese libro, me atrevo a decir, es él hablando sobre el método de trabajo con el director. O sea, sí hay tecnicismos, sí hay cosas de la técnica, de las limitaciones, pero es muy valioso por eso, porque te hace entender las distintas facetas que hay, volviendo al inicio de lo que me preguntaban, de lo que hace un director de fotografía. De hecho, hay una frase buenísima que es justo el inicio, yo casi que me la sé de memoria, que dice, el mero inicio del libro es, Salmo muchos me 75. preguntan, exacto, Salmo número 1 de nuestro Dios de la fotografía. Él dice algo así como, muchos me preguntan qué es ser un director de fotografía. Y yo les respondo, o para qué sirve un director de fotografía. Y yo les respondo, para casi todo y para casi nada. O sea, sirve para mucho y sirve para poco. Porque sus funciones varían demasiado. Varían muchísimo de una película a otra. O sea, en unas dice, yo en algunas pareciera que soy el encargado de solo darle rec a la cámara y a veces ni eso, porque estoy sentado en una silla viendo un monitor mientras alguien más le da rec a la cámara. Y ni siquiera la opero yo. Entonces, muchas veces pues no se entiende muy bien para alguien que no sepa de cine qué hace el director de fotografía. Y a decir verdad, alguien que sabe de cine y yo como director de fotografía, todavía a veces no lo entiendo muy bien si soy el psicólogo del director o si soy el que dirige a los eléctricos para que pongan las luces. Eres ambas, Cami. Entonces, A veces me imagino que tienes que ser ambas, ¿no? sí, O sea, varía. porque en el set el director de fotografía es el que está al lado y Sí, es también... uno de los más cercanos al director. Exacto. Y ¿sabes? Hay algo que me gusta mucho en Star Wars y creo que podemos hablar ya como de las películas en general, es que, o sea, sé que su proceso, su proceso en Europa fue distinto a Estados Unidos, porque en Europa él podía, justamente creo que como que le gustaba mucho agarrar y manipular la cámara porque sentía que realmente estaba fotografiando algo, que realmente estaba sintiendo con la cámara y que realmente lo que estaba sucediendo en la escena era, o sea, él lo estaba viendo, o sea, como que si fuese la cámara una especie como de su ojo, un poco, como una extensión de su ojo. Y que cuando en proyectos que no pasaba esto, era un poco extraño y de hecho me da mucha curiosidad que en Estados Unidos es hasta un síndico, o sea, es una ley que el director de fotografía no puede agarrar la cámara. Sí. Imagino que es por un ¿Sindicato? tema de, no sé, que si, no sé, que si se... sindicatos. Ajá, exacto, que no podía agarrar la cámara y me imagino cómo debe ser eso como un director de fotografía. O sea, yo no sé si Está todos los acostumbrado a directores... un ritmo de trabajo distinto. Exacto. Y que nada, tenga como que adaptarse a una especie de forma distinta de trabajar que no es la que le pertenece, pues que no es la que le gusta, que no es la que... No, totalmente. Y de hecho lo menciono porque en Days of Heaven, por ejemplo, él dice que Terrence Malick le permitió hacer muchas cosas, a pesar de que no podía manejar la cámara y que a veces lo hizo. Fotográficamente le permitió muchas cosas y como que hablar con él fue demasiado abierto y la fotografía de esa película es hermosa, cada plano es bellísimo. Si no, no pudieron negarle el Oscar. No hubo forma de que... No pudieron negarle el Oscar. Exacto. Y en cambio, por ejemplo, Kramer vs. Kramer era otra cosa diferente. Sí, Tal cual. Que respondía ya más a, bueno, a una fotografía de una industria hollywoodense que trabaja de cierta forma. En la no misma sé. coleccionista también. Exacto. O sea, a pesar de que no era industria de Hollywood, sino ya nueva ola, No, pues también
O sea, no es algo tampoco tan apoteósico como en Days of Heaven, donde uno sí se queda así como, mierda, ¿qué es esto? Esto es demasiado, ¿sabes? Una Yo iba- producción o sea, increíble esa vaina. Sí. Bellísimo. Quería justo, o sea, comentar algo sobre, hablando de esto de la fotografía de Days of Heaven en comparación, por ejemplo, a Kramer versus Kramer. Nosotros hicimos un capítulo, de hecho hemos hecho dos, lo que pasa es que el primero fue el piloto y no salió, hablando sobre cómo calificamos las películas, o sea, cómo decidimos a lo interno y a lo externo si una película es buena o mala o nos gusta o no. Claro. Por ejemplo, en tu caso, que eres director de fotografía y tienes mucho conocimiento en esa área, o sea, cómo si yo veo una película, o sea, yo como público, me doy cuenta de una buena o una mala fotografía? Porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que a veces, o sea, hay fotografías que llaman la atención Correcto. y que están como gritando, mira qué bien fotografiado estoy. O sea, me pasa, por ejemplo, con algunas películas de Roger Dickens. O sea, tú ves 1917 y esa película te está gritando, Totalmente. tengo un director de fotografía rechísimo. Y pasa también en Days of Heaven. Pero entonces ves algo, por ejemplo, como Kramer vs. Kramer, que es el mismo director de fotografía, y es como algo mucho más sobrio, mucho más funcional. Pero, o sea, no, podría decirse que la fotografía de Days of Heaven es objetivamente mejor que la de Kramer vs. Kramer por esta cuestión, o sea, no sé, lo sorprendente que es visualmente. O simplemente, o sea, hay como estilos diferentes. ¿Cómo tú ves una película y decides, coño, esto está bien fotografiado para lo que estaban intentando? Exacto. Bueno, yo siento que hay dos vertientes muy claras. Obviamente hay más matices, pero por lo menos por la escuela que me trato de guiar yo y por mi estilo personal, lo decía César Jaworski, lo decía Néstor Almendro, Estoraro un poco, lo que pasa es que Estoraro le mete un poco más al color y a la psicología del color, pero en general se habla de que la mejor película o la mejor fotografía, mejor dicho, mejor cinematografía, cuando una película está muy bien fotografiada, es cuando estás tan pegado a la historia y a que todo concatene tan bien que no estás diciendo, wow, qué fotografía tan buena. Eh, Donde lo logras tan bien y estás tan acoplado al proyecto que no sobresale la fotografía por encima de cualquier otra cosa. Y eso es una cosa súper difícil de lograr. De hecho, Almendros habla mucho de la diferencia entre Days of Heaven y, bueno, entre todas sus películas. Y él, a pesar de que ya cuando hace Days of Heaven era un fotógrafo bien reconocido, bueno, ya con una experiencia rechísima, él habla de que se sentía intimidado por la misma cosa técnica porque era una película de Hollywood que tenía todos los recursos y todos los técnicos y toda la maquinaria y todas las parafernalias. Y él un momento decía como que obviamente yo ya desde la coleccionista y desde mis primeras películas yo no estoy acostumbrado a andar metiendo luz donde no la hay, a usar tantos recursos, a trabajar con poco. Y a veces los eléctricos y todos los técnicos que tenía se sentían tan ofendidos que él como que trataba de, bueno, vamos a meterle un rebote aquí. Y el mismo Malik le decía, no, pero es que en esta película eso no hace falta. Sentados así en la esquina, esperando para Sí, hacer algo. ay, ¿qué hacemos ahora? De hecho, hay un cuento buenísimo que es que él, cada vez que llegaba al set, ya los eléctricos tenían armados 4 faroles de estos, de esa época que eran gigantes. Y él lo que llegaba era decirles, no, bueno, desmóntenlos porque no lo vamos a usar. Que bueno, para este plano vamos a necesitar que me quiten todos esos focos. Sí, sí. Y no lo entendían. Y el tipo dice que hasta los invitaba a los eléctricos a ver los roches, a ver las pruebas que llegaban de laboratorio. Y los tipos ni siquiera se molestaban en ir a la prueba para verlo. O sea, era como, este loco, ¿de dónde salió? ¿Qué le pasa? Y él dice que lo que realmente hace que esa película tenga esa fotografía es la simpleza, las decisiones es la simpleza. arrechas. No, y las decisiones arrechas de Malik diciendo, esta vaina se hace así o no se hace. Y no me vale madre que ustedes vengan a patear y a rechace. Y los productores, que eran los más arrechos, lo sabían también. Y es que ahí, por ejemplo, hace rato cuando, al principio, que yo te decía que me cuesta a veces la diferencia entre el trabajo y las responsabilidades del director y el director de fotografía, ahí, por ejemplo, hay algo, o sea, uno ve Days of Heaven y
es de esas fotografías que a mí me parece que gritan, mira lo bien hecho que estoy, o sea, es una película que entra por los ojos, Exacto. mucho más que otras. Porque Exacto, todas las pero porque películas entran por los ojos. es que hay una frontera muy arrecha de decidir, porque Malik es Claro, muy pero visual. lo que voy, exacto, uno ve otras Claro. películas de Terrence Malick y ves ese estilo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto eso es Terrence Malick o es, o sea, a qué parte de esa fotografía que está gritando es Terrence Malick y qué parte es Néstor Almendros? Exacto. Siento Bueno, que a veces es como difícil la frontera. es muy delgadita y yo creo que lo sabroso es cuando llega a ser 50 y 50, o sea, que el director te propone y te da retos y tú también tienes que meterle el reto y lograr ese diálogo y esa batalla entre los dos es más sabroso que cuando simplemente ya todo está tan dado y no hay retos y es como tan establecido. Obvio, hay películas que lo exigen y que sean así, como él pone el ejemplo de Kramer versus Kramer. Pero no hay ese riesgo que al correrlo, pues te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. O sea, hoy en día nosotros la vemos no me acuerdo de qué año es Days of Heaven, pero creo que son 40 y pico de años después. 70 y pico. Ajá, Sí. exacto. Pero en ese momento era súper transgresora esa fotografía porque jugaba con contraluces muy duros, exponía de otra manera, no metían luces de relleno en ninguna parte. Eran riesgos muy rudos y los técnicos eran como, esto es una película de mierda. Y bueno, mira, le dieron un Oscar. Era un Oscar. Sí, además trabajó con poco, que eso es lo que creo que desde que me lo presentaste me gustó mucho eso, como la simpleza. Y trabajó con poco, pero tenía mucho. O sea, trabajar obviamente con- hay una toma donde caen Exacto, semillas exacto. en helicóptero. O sea, Sí, bueno, es que ya. Sí. O sea, había producción, pues. Sí, hay Sí, una, sí, hay una toma en la sí. que tienen la fogata y se ven el montón de partículas del fuego volando. Que yo le decía a mi hermano que verga, me imagino los 5 carajos echándole viento a ese fuego para que esté todo el plano con no, ese y montón de un chiste partículas. buenísimo, él dice, o sea, que los de eléctricos andaban todos frustrados porque en vez de poner lámparas y hacer su trabajo, los puso a cargar antorchas, soplar fuego, Sí, sí. manejar no sé qué vaina, y los técnicos ofendidos porque no, eso no es mi trabajo. Ay, coño. Él estaba como, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, tal cual. Coño, Exacto. su madre. Tal cual, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Sabes? No sabía esas Y él lo maneja están con buenas mucha esas ironía en el anécdotas. Voy a libro. leer el libro porque... Coño, su madre. Te lanza unas anécdotas arrechísimas tipo, bueno, hacer cine en Europa y en Estados Unidos, pues no es tan distinto, solamente que en Estados Unidos hay más comida y más donas y más café. No hay nada, así que me dice, Hay más loquito. presupuesto. Ahora, yo tengo una pregunta sobre él y sobre el libro como tal. O sea, porque por ejemplo estamos hablando de dos procesos súper distintos también de hacer cine. Que vengamos hablando de la nueva ola francesa y por otro lado una cosa más industrial. Él en el libro habla sobre cómo fue su acercamiento a documentales, por ejemplo. Porque esta tarde me vi el del general Idi Amin Dada. Allá en Uganda, el dictador que Ay, hizo yo Uganda y él no fue he el visto director. ese, sí, él habla sobre el documental hacia el final del libro y literalmente es como muy bonito lo que dice, un poco egocéntrico, pero es cierto. Él dice, o sea, yo ya después de que me consolidé y tenía Oscar, había trabajado con Romer, con Malik, es decir, con todos los directores más arrechos, tanto europeos como americanos, trabajó con Scorsese. En algún momento dice, ok, yo me di cuenta que ya yo estaba consolidado, pero habían cosas en el mundo que había que contar y por eso se prefirió acercarse más hacia el documental al final ya él había hecho documental a sus inicios, pero decidió potenciarlo más porque dijo, ok, yo ya tengo el conocimiento técnico y la capacidad Sí. de acercarme más al documental. Y tengo un amigo que decía que si él hubiera sido documentalista, o hubiera sido creo que más arrecho que fotógrafo probablemente. Porque tenía una facilidad de lograr cosas con muy poco, que hubiera hecho y una sensibilidad arrechísima que hubiera hecho unos documentales él como director increíble. Pensando No, y una además vida paralela. arriesgado.
arriesgado, porque está, por ejemplo, ese que está, o sea, de verdad hizo el documental, fotografió el documental con el dictador, que lo tenía aquí al frente. Y luego también aquí un documental que quiero ver, que es sobre cómo reprimían a los homosexuales en Cuba, que él vivió bastante tiempo en Cuba. Entonces es como hablar de un problema que sé de primera mano. Yo voy a buscar a ver si se puede conseguir. Yo he tratado de buscarlo un par de veces y no Voy a ver. lo he conseguido, pero por ahí debe andar. Ok. Mira, ya que mencionas lo del, o sea, que mencionan estos documentales, y creo que tú has trabajado en ambas áreas, Camilo, en ficción y en documental. Sí, ¿Cómo, o sea, el trabajo del director de fotografía no, a mí por ejemplo no me queda tan claro en documental, cómo se diferencia el trabajo del director de fotografía en ficción y en documental? Porque en ficción yo veo por ejemplo que los directores de fotografía tienen mucho de preparación y de toma de decisiones en la preproducción. Y siento, no sé, corrígeme si no es así, que es algo mucho más difícil en el documental. O sea, el documental es como más de tomar decisiones instantáneas y adaptarte a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo es esa diferencia de la dinámica de hacer la fotografía de una ficción a hacer la fotografía de un documental? en documental, si las barreras en ficción a veces son delgadas, en documental, en mi experiencia, en mi corta experiencia, simplemente no existen. O sea, en documental tú tienes que a poder acoplarte a... No hay un plan de rodaje, el plan de rodaje puede cambiar de la noche a la mañana, lo que quiera hacer el director puede cambiar de la noche a la mañana. El equipo técnico con el que cuentas normalmente en la mayoría de los documentales es mínimo. No existe foquista, no existe gaffer, no existe nada de eso. Eres tú la cámara, el director y la realidad, y ahí terminan fundiéndose cosas que puedes terminar hasta literalmente ayudando a hacer el catering, porque tienen que dormir en un campamento de noche y hay que echarle bolas a agarrar leña, calentarla y hacer sancocho. Y puedes terminar ayudando al sonidista porque está solo y no tiene cómo montar el micrófono, o él ayudándote a ti. Ya la verdad en documental, y Herzog habla mucho de eso, más que Almendros, sobre la parte de la cinematografía en el documental. Yo creo que ya no hay barreras. Obviamente depende del estilo de documental y la producción, pero... Y más ahora con la tecnología, siento que ya no hay una línea que diga el director de fotografía en documental tiene que hacer esto y esto. Realmente no podría decirlo porque no siento que la haya. Y en tu caso, que has hecho las dos cosas, o sea, ¿cuál como que te llama más? O sea, ¿cuál es el balance que te gusta más o qué experiencia disfrutas más? ¿La del director de fotografía en ficción o en documental? Bueno, no le digan a nadie, verdad que esto es grabado. Pero a mí me gusta y Nosotros lo censuramos, tranquilo. disfruto mucho más el riesgo de un documental que en ficción. Las dos cosas me gustan, pero mi información... O si quieren saber esta información, tienen Exacto. que pagar. Exacto, vayan al Patreon o a la cuenta de Sobreexpuesto. No, pero... Los seguidores de Patreon van a saber la respuesta a esta pregunta. Pero a ver, es que a mí me gusta, o sea, el documental siempre es lo que más me ha impulsado, y desde que empecé a estudiar en la escuela es lo que más me llama la atención, y hoy en día me sigue llamando mucho la atención. Y bueno, y porque en esto Almendros tiene esas funciones y todo ese desarrollo como fotógrafo, porque trabajó mucho en documental y lo entendía así. Pero a mí personalmente me gusta más ser director de fotografía de documentales. Lo que pasa es que el porcentaje, no sé cómo será en otras universidades, tanto afuera como en Venezuela, el porcentaje de documentalistas es mucho menor a los que quieren hacer ficción. O sea, directores de ficción levantas una piedra y hay. Directores de documental son contadísimos. De hecho, en la escuela habré trabajado al menos y en general, al menos con 20 directores repartidos entre cortos y largos, y he trabajado con 3 documentalistas. Es muy escaso y no es tan fácil lograr ser fotógrafo de un documentalista. Y también es un compromiso mucho más largo que el de la ficción. En la ficción tú sabes cuándo empieza el rodaje y cuándo termina, en el mejor de los casos, o casi Claro. siempre.
En documental tú sabes cuándo empieza el documental, pero jamás vas a saber cuándo lo termina. Y me imagino que en documental habrá muchísimos directores, no sé, por lo menos acá o por lo menos en un área más como de bajo presupuesto, que sean ellos mismos, o sea, que sean director de fotografía, camarógrafo, editor, sonidista. Todero, También completamente. Por eso me imagino que el trabajo del director de fotografía de documental es como más raro, más... Es rarísimo y a mí me ha Gracias. pasado con una directora que quiero mucho. Y ella fue mi profesora y luego pude trabajar con ella en esa primera película como director de fotografía, Belimar Román, que literalmente, y hay muchos documentalistas que lo dicen, agarran al camarógrafo y lo usan como si fuera un trípode, o sea, lo apuntan para dónde va. O sea, Belimar agarrándome por un lado con una mano, Aquí por otro va. lado con otra mano y moviéndome así, frenándome, empujándome. O sea, porque eso, están acostumbrados a ellos mismos a hacer la cámara y a quererte Un mover trípode cuando... inteligente. Exacto, tú eres un vil pedazo de carne que tienes que tratar de moverte, no, mentira. Pero es difícil porque la mayoría de documentalistas eso, saben muchísimo de sonido, de realización, de todo, y tratar de llevarles el paso Claro. puede ser más difícil a veces que llevarle el paso a un director de ficción. No porque uno sepa más que el otro, sino porque tienes más tiempo de llevarle el paso a un director de ficción donde marcas la escena, ves el ensayo, ahora sí se graba tal, que con un director documental Claro. que es en caliente, dale, Claro. pégate. Porque el documental está más abierto a cualquier cosa, a que suceda cualquier cosa. Supongo, ¿no? O sea, como que tú no estás muy claro tampoco qué va a suceder y tienes que estar activo y siempre es una incertidumbre que puede pasar un día de rodaje. Claro, y me imagino también que un director de Sí, documental es y un horrible. director de ficción tienen prioridades distintas cuando buscan grabar algo. Y adaptarse a eso debe ser difícil. Es horrible. Sí. O sea, Y suena... además que No le digan a nadie, pero es que horrible. tomó No, que digo que me imagino que la presión del documental de que la puedes cagar, Sí. de que si te equivocas te jodiste porque no puedes repetir. Por eso digo que es horrible, Exactamente. el cague es feísimo, horrible, dígame con el foco, porque normalmente uno mismo hace el foco. Es muy horrible, pero como uno es masoquista y le gusta la vaina, entonces, chévere. Hablando de las dificultades del documental, un chistecito, ya lo verán si ven aquí este docu. O sea, está Néstor Almendros grabando que si un primer plano del dictador este. Porque el bicho estaba emocionado porque iba a llegar un helicóptero. Y el dictador le dice, no, pero graba el helicóptero y señala hacia el cielo y Néstor Almendros aparte así poquito a poco y graba el helicóptero. Porque yo decía, hablando de los riesgos, que tú también te expones de una que no sabes cómo va a reaccionar el otro. Y si este bicho en algún momento decía, no, ya no me gusta que estén haciendo esta película. Sí, O sea, es muy delicado. Es delicado. Son otros riesgos, es otra experiencia. De verdad que... Y además me imagino hay ambientes más óptimos para hacer documentales que otros y me imagino, por Claro. ejemplo, criarte haciendo documentales en Venezuela ya te prepara para muchas cosas. No, sí, la diferencia entre eso y fotógrafo o camarógrafo de guerra es una línea bastante delgadita. Ahora, ¿ustedes no sienten que a pesar de la importancia que estamos discutiendo en este capítulo, en especial para el público que no está muy interesado en el mundo del cine, el director de fotografía tiene un berro, o sea, lo dejan rezagado? O sea, como creo que primero, pensando en mi familia, por ejemplo, primero están los actores, luego los directores. Y los directores de fotografía no importan, esas películas se graban prácticamente solas por alguna entidad que flota Eso y está registra. iluminado por la luz de ahí. No, más importante, por muchas cámaras que están grabando todo y no se ven entre sí. Y eso me llama mucho la atención. Realmente, porque lo voy a conectar con esta pregunta. Para alguien que esté interesado en el mundo de la dirección de fotografía, ¿qué consejos les darías además de... Léanse Néstor Almendros? Léanse la Biblia. Porque el fin es como bastante ingrato al final, o sea es lo que la misma duda que tenía Wilmar hace rato, o sea, más allá del libro, ¿qué méritos tendrá Néstor Almendros en el mundo de la dirección de fotografía? O sea,
Es una postura común y eso que Will está interesado en el mundo del cine. ¿Qué dirá mi tía, por ejemplo, la que me ponía las películas de niño, de los directores de fotografía? No, peor, hay otros más malagradecidos. Dígame, producción, ¿y usted qué hace? Sí, eso es lo que yo iba a decir. No, bueno, yo limpio el Eso es lo que sedal. iba a O sea, hay unos más malagradecidos Yo traigo todavía. el café. Bueno, Sí, es de hecho, verdad. el mejor ejemplo es nunca, o es un porcentaje muy bajo, hay fotos fijas, o sea, de los que muestran el making of de las películas donde salga el productor. Nunca. Sale el sonidista ahí todo cuadrado con el micrófono, el camarógrafo bello con la cámara, los actores hermosos, pero nunca sale el productor, porque ¿qué hace el productor que fotográficamente sea interesante fotografiar? Hablar por radio, el 80% de Hablar las... por teléfono, por walkie-talkie. Eso, hablar por walkie-talkie es el 80% de las fotos que tienen los productores. De hecho la foto fija de intruso, Adriana en todas las fotos sale hablando por teléfono. Exacto, tal cual. No, pero a ver, Es verdad, es verdad. lo del consejo es complejo porque, a ver, yo todavía estoy en un proceso super ultra de formación, pero digamos que si ya hay un interés por esa parte de la imagen en el cine, creo que el primer paso que uno tiene que dar es agarrar una cámara, es decir, celular, lo que sea, y empezar a tomar fotos en un primer inicio y ver si eso te gusta. O sea, esa es la barrera. Ok. Si a ti te gusta tomar fotografías, te apasiona, es una cosa que te impulsa a ir más allá, ya el resto de los pasos se van a ir dando de alguna manera solos gracias a ese interés. Pero Ok. tiene que partir de entender primero la imagen fija, pictórica, digamos, ¿no? De capturar un solo momento y de ahí se irá desglosando en todas las demás cosas que componen la dirección de fotografía y el cine en general. Ok. Mira, Camilo, me estoy acordando ahorita, hace tiempo yo tuve una conversación con Sofía donde estábamos, nos poníamos como a hacer una lista de las características como de personalidad que tiene que tener cada cargo del cine, cada rol del cine. Y entonces, o sea, me estoy acordando de una que quiero ver si qué tan de acuerdo estás conmigo, que yo le dije a Sofía con los directores de fotografía. Yo le dije, siento que un director de fotografía, sobre todo como en el mundo moderno y en el área de nosotros, tipo de bajo presupuesto, medio todero, que el director de fotografía tiene que ser medio nerd. Medio que le guste la tecnología y entienda cómo funciona una cámara y sepa un pelo de electricidad y sepa un pelo. Eso es así, o sea, ¿voy por buen camino o estoy equivocado? No, sí, sí hay que ser un poco nerd. Volviendo al pastor Almendros, él mismo dice que aunque le huyas a la técnica, hay ciertas cosas muy, muy claras que tienes que tener. Y no sé exactamente quién dijo esto, o es como una generalidad entre los directores de fotografía, que un director de fotografía es 50% ingeniero, porque de verdad tienes que echar número, calcular cosas, o sea, es cálculo, número, y conocer el equipo, conocer de eso, de electricidad, circuitos, tecnología. Y otro 50% artista, freestyle, como lo quieras llamar, inspiración trascendental. Pero sí tiene que tener esa buena base, ese 50% de nerd, porque si no la tienes, y más hoy en día todavía, parece mentira, antes el fílmico y el soporte analógico de que no podías ver la imagen y en directo, etcétera, era más simple, mucho más simple que hoy en día, que puedes ver la imagen, toda la cantidad de parámetros técnicos, innovaciones, tecnología que hay, Coño, sí. es abrumadora y a veces llega a ser un poco desesperante. Pero tienes que tenerla a juro. Sí. Yo me acuerdo, ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo una vez, que creo que iba a ser el director de fotografía del corto de Wilma. Y yo no sé nada de técnico, yo no sé nada de nada. Y me da mucha risa porque yo llamé a Camilo, así, Camilo, necesito que me expliques el menú de la Sony porque no lo entiendo. Ay, qué Y fue cómico, yo como no me una hora acuerdo y de media, eso, pero tuvo que haber sido cómico.
Fueron como 2 horas de llamada así como que, ajá, Sofía, esto sirve para esto sirve para esto. Ah, ok, fino. Y solamente era la cámara. O sea, ni siquiera eran luces, ni siquiera era ninguna otra cosa. Solo era... Yo no me acuerdo, pero tuvo que haber sido muy cómico porque es básicamente como enseñarle a la abuela a programar DirecTV o programar Next. Tal cual. Sí, un poco fue así. Ajá, dale a tal botón. No, ese no es. Dale al otro. Ajá, exacto, eso. Es que en esa conversación de las cualidades de los distintos cargos, yo le decía a Sofía que entre ella y yo podemos hacer un director de fotografía completo, porque a ella le falta lo nerd y a mí me falta lo artístico. Coño, unan esfuerzos, eso está muy bien. Sí, Tenemos sí. que hacer como es que quiénes es los que hacen en Dragon Ball, ¿sabes? Los que se pegan los puñitos. Sí. Trunks y Goten. Exacto. Pero si tú haces la fusión mal, ay papá, ese Terminamos producto que va a gordos. salir horrible. Eso va a salir horroroso, que sí pasaría, es muy cierto, Bueno. esa reflexión de Dragon Ball Z. Esa es la reflexión. Sí, en muy pocos casos hay codirección de fotografía. Muy raro. Solo en documentales donde es medio común verlo. Pero en ficción, rarísimo ver dos directores de fotografía. Sí. ¿Verdad que sí? De hecho, creo que es hasta más común ver dos directores. Uf, mucho más fácil ver dos directores que dos directores de fotografía. Eso es rarísimo. Pocas veces ocurre. Bueno, Pero- ese es el consejo para los directores, para los futuros directores de fotografía. Primer consejo, sean medio nerd, lean a Néstor Almendros, y si consiguen a alguien que llene sus vacíos, hagan una fusión de Dragon Ball, porque Exacto. dos directores de fotografía no van a tener éxito. Exacto. Es cool. Ah, mira, como dato curioso, en Days of Heaven, los últimos 20 días, no me acuerdo exacto el número, del rodaje, no los podía hacer 19, Almendros porque ya él tenía otra 19 días. película. Y los hizo otro director de, Hizo la de fusión. fotografía. Pero porque llegó una semana antes a facilitar la fusión. Ok. Exacto. Qué bueno. Como sé. Se gestó, la fusión se gestó durante una semana. Coño su madre. El poco de técnicos bajando así el poco de luces y que no, al señor Almendros le gustaba usar este foco. Exacto. A él le encantaba todas estas luces prendidas. Y que él usaba tantas luces. Ahora, a modo de especulación, ¿cómo creen ustedes que Almendros, que de alguna manera desarrolló su teoría en base de film, o sea, cómo hubiese reaccionado a lo que estamos viviendo ahora, esto de la era digital, no sé? O sea, hubiese sido bien interesante, la verdad. No fue así, porque él murió en el 92, ni siquiera llegó al centenario del cine. Empezó a ver los avances del video y es una de las cosas que él muestra, habla en el último capítulo, creo que es el último capítulo. Él empieza a decir Ok. que la imagen del video todavía le falta mucho, pero él cree que en algún momento... Ay, es que detesto tener tan mala memoria y no acordarme bien, pero él dice como que esto en algún momento sí va a llegar a tener el desarrollo tecnológico que tiene que tener y las puertas que van a abrir no son normales y va a te permitir herramientas que yo quisiera tener. Algo así dice. Y Estaba clarito. estaba clarito. Yo siento que aquí Clarito. poniéndome de loco, que él hubiera tripeado muchísimo poder tener el digital. Porque él todo el tiempo hacía alusión a que la tecnología facilitara lo Ok. supuestamente técnico muy complejo. Ustedes saben que hay estos cabezales, o sea, digamos, el trípode donde pones la cámara tiene unos cabezales que son de manivela, como de rueditas. Ajá. Esa vaina es peludísima de manejar. Yo, de hecho, hasta ahora nunca en mi vida, una sola vez que fui a un rental, lo traté de manipular y eso es muy jodido. Porque normalmente los trípodes son simplemente las tres patas y un cabezal que tiene un mando donde tú lo manejas, ¿no? Vas para arriba, vas para abajo, vas para los lados. Sí, sí. Y él, en esa época que él trabajaba, el cabezal más normal era el de manivelas. Y él decía, yo estoy obstinado de los técnicos y de la vaina de que tú tienes que ser un arrecho y manejar esa manivela, que es como el equivalente a manejar un camión sincrónico de 8 toneladas, yo prefiero el trípode, que es la vaina más sencilla y que los técnicos lo ven como ay, qué pena, el trípode porque es más humano, o sea, yo me siento como parte de la cámara y lo muevo. Entonces él lo hubiera tripeado con poder ver a través de la pantalla y el resultado en el momento. Siento yo, después de haber leído y entendido un poco cómo era su forma de entender la fotografía. Yo no sé si has visto, me estoy acordando ahorita de un video que vi, los trascámaras de El Rey León, la nueva versión, la versión live action, la del año pasado. Ujú.
¿No has visto nada de eso? De cómo son nuestras cámaras, cómo fueron nuestras cámaras. No, vi la peli, pero no vi las otras cámaras. Porque ahí, o sea, estaba buscando el director de fotografía de esa película, se llama Caleb de Chanel. No sé, no me suena de ninguna otra cosa. Pero yo vi las otras cámaras y es bastante curioso porque él dice que él es un director de fotografía ya con una trayectoria larga, que había trabajado solo en películas, o sea, en películas con actores reales. Y vino a hacer esta y él decía que le parecía increíble el uso de la tecnología porque además la forma en la que grabaron esa película usaban como realidad virtual. O sea, ellos construyeron sets digitales, se ponían como los cascos de realidad virtual y estaban en medio del set. ¿Qué? Y estaba ¿En serio? y estaba el director de No, fotografía tipo, me pueden poner una montaña allá y que tape un poquito la luz y cree sombra. ¿En Y serio? pónganme sol, Increíble. y pónganme el sol de las 5:30. Muevan el sol un poquito para este lado. Y me imagino a ¿Qué? Néstor Almendros así. Que no, un poquito más amarillo. Todos los técnicos se No, me un van poquito para la más esquina. ¿Me pueden poner un poquito de niebla en esta toma? Exacto, no, qué arrecho, voy a buscarlo. Es genial eso. Es increíble. Si puedo, si no se me olvida, como siempre, voy a dejar el link en la descripción. No va a Spoiler, dejar se le va a nada. olvidar. No va a dejar nada. Sí. Ahí yo lanzo una completa ignorancia y burrada. Yo todavía no entiendo, bueno, sí lo entiendo un poquito, pero de verdad me cuesta horrible entender todo el trabajo. En las películas de animación grandes de Pixar aparecen los créditos un director de fotografía. Y yo digo, ¿pero qué hace? Pegarse sí, a ladillar a los pobres animadores a decirle, no, mete una luz aquí. No, haz esto aquí. No. Eso bórralo. Y que ilumina esto así. ¿Quién coño animó con este lente? No. Exacto, debe ser una vaina. Yo lo desconozco por completo, no lo he investigado, pero debe ser una vaina muy loca ser director de fotografía de No sé Shrek. cómo funcione. No sé cómo funciona en algo como Pixar o en la animación así 3D, pero en el anime, el director de fotografía normalmente se encarga mucho de cosas de postprocesado. De que le dan la animación con los colores base y él se encarga de ponerle efectos de iluminación por encima para hacer que todo se vea como más coherente, más cohesivo. Wilderman, Exacto. no te lo hemos presentado completo. Wilderman es nuestro especialista de anime. Ah, Por eso mira. está callado hoy. Nuestro otaku de Su bolsillo. taco de bolsillo. Nuestro otaku designado. Ah, mira, qué cool. No Sí, sabía la que en verdad el, no sabía, no lo conocía, o sea, sé que en el anime también aparece. Sí, la verdad es que en películas de 3D, en películas tipo Pixar, no es ni tan diferente el trabajo del director de fotografía. De hecho, hay muchos directores de fotografía que están, claro, quitando la presión de estar en un set. Es Exacto. como un trabajo como más calmado. Pero en cuanto a toma de decisiones, es algo similar. O sea, Sí. ellos trabajan en espacio 3D con luces igual, rebotando luces de un lado para otro, Exacto. decidiendo qué lente se usa, aunque sea un lente digital. Que de hecho hay muchos directores como este, el del Rey León, que vienen de la industria del cine y pasan a hacer animación o que los contratan estudios como Pixar, porque además se hacen mucho menos películas. O sea, no tiene sentido que haya un director de fotografía o hay pocos directores de fotografía especializados solo en trabajo En 3D. animación, Entonces muchas claro. veces directores de fotografías ya reconocidos van a trabajar en películas en 3D, en películas de Pixar, por ejemplo. Y yo me imagino que debe ser similar al montaje en la animación, porque no sé de fotografía, pero yo me acuerdo que vi una vez un video como de media hora de un editor de Pixar explicando cómo demonios era el montaje en una película de animación. Y lo que decía era que el trabajo de montaje es bastante similar al trabajo de montaje en una película normal, solo que en la animación está es mucho más fluida la idea de preproducción, producción y postproducción. Ujú. Está todo como más mezclado. Claro. Y el trabajo del editor empieza desde la preproducción y él está metido Claro. como en todo el proceso de hacer la película porque pueden cambiar cosas en cualquier momento. El hecho de que sea animación y que sea en 3D me imagino, por ejemplo, un director de fotografía puede hacer muchísimas pruebas de iluminación con una escena antes de hacer un rodaje, entre De comillas. hecho, me Debe imagino ser que interesantísimo, tipo, después, si también. es un director de fotografía grande, importante, con poder, probablemente puede ver que si el primer screen de la película y decir, coño, tal escena no está funcionando, vamos a cambiar de iluminación, porque
No lo sé, pero Tal escena no se funciona, podría. Tal escena no funciona, vamos a pasar 1 mes y medio renderizando este plano. Bueno, Exacto, eso es lo que digo. Ah. Yo no Se sabría. podría, en cine no se puede, Sí, en en animación exacto. se podría. Exacto. exacto. A mí me cuesta mucho entenderlo porque una de las principales virtudes que tiene que tener un director de fotografía y de verdad creo que no, o sea, literalmente tienes que hablar mucho, hablar, hacerte entender, hablar con el gaffer, hablar con el director, hablar con el asistente de dirección, hablar con todo el mundo. Yo no sabría cómo dirigir o decirle a un grupo de animadores exactamente lo que uno quiere. O sea, eso creo que necesita un trabajo de mesa y pero enorme. Y siempre me han parecido súper curioso que, bueno, para allá vamos. O sea, cada día el desarrollo tecnológico hace que no solo en la animación, sino en la propia fotografía puedas decidir teóricamente cómo se va a ver desde un inicio, desde el guión. Okay. Yo te quiero hacer una última pregunta. Ay. No, yo quiero hacerte una pregunta. Tienes que elegir entre dos cosas. ¿Ok? Te voy a poner una situación. Tienes todas las luces, estás en un proyecto y tienes todas las luces, que puedes imaginarte, la mejor cámara, increíble, todos los juguetes, tienes todos los juguetes que puedes usar, pero capaz no te llevas muy bien con un director. Y por otro lado, tienes muy pocos recursos, hablando de, bueno, no tienes mucha luz, no tienes muchas luces, hablando como de material. La cámara capaz no es la mejor cámara, pero la historia y el director, hay como un buen diálogo entre ellos. ¿Cuál proyecto Camilo Paparoni dice, ok, me voy por este? O sea, ¿qué te importa? Que para Camilo, que es fotográficamente, como por trabajo, ¿qué es la fotografía en él? O sea, tener muchos equipos y poder jugar con eso. O Pero lidiar con un director mamagüevo. Exacto. Ya voy a agregar algo más, a la fórmula. Los dos proyectos tienen las mismas fechas, coinciden en fecha. Perro, Tiene- la verdad. Claro, Tienes que elegir uno de los dos. ahora se es puso que si no, candela. podría decir los dos, alguno primero y luego el otro. Pongamos la idea hipotética de que pagan lo mismo. Exacto, Es digamos que verdad. te están pagando lo mismo, pero en uno tienes más presupuesto. En uno tienes Exacto. más equipos, pero te están pagando lo mismo en los dos. Exacto. Exacto. Ok. 1000% menos recursos, director con el que me sienta más identificado, historia con el que me sienta más identificado. Voy a pelar mucha bola, pero a Pero vas a futuro, disfrutar. a futuro uno realmente lo agradece. Me ha pasado con algunas historias, no digo los nombres porque obviamente los directores me pueden querer matar. No lo digas. No lo digas. Pero hay cosas en las que uno tiene todos los recursos, todo el dinero del mundo, mucho tiempo para desarrollarlo, etcétera, y otras donde quizás no tienes todos los recursos, menos tiempo, menos recursos, y al final el resultado final termina siendo mejor la que no tuvo tantos recursos que la que sí tuvo recursos. Y ahí, volviendo otra vez al Pastor Almendros, una de las cosas que a mí más me gusta y que es como mi mantra de él, dice, mientras más cómodo esté un fotógrafo, no es textual, pero más o menos eso desarrolla durante todo el libro y sobre todo en el primer capítulo del inicio, mientras más recursos tenga un fotógrafo, mientras más luces tenga y mientras más cómodo se sienta, más es posible que cometa errores, sobreilumine, se sienta demasiado cómodo en hacer cualquier cantidad de cosas locas, como vamos a meter una grúa aquí, vamos a meter un Steadicam aquí y vamos Yo he visto a eso. mover la cámara como He visto unos eso locos. en vivo. Y es más propenso a que cometas errores mientras más cómodo te sientes. Entonces, el equilibrio y una cosa que lo dice Almendro y lo dicen muchos fotógrafos se llama director de fotografía, porque al igual que se puede comparar con el director de una orquesta, decide cuándo están todos los instrumentos tocando, o sea, es decir, cuándo necesita un coñazo de luces, y también decide cuándo no hay ni siquiera una luz y nada que poner. Se llama director por eso. Yo decido cuándo pongo y cuándo no pongo. Entonces uno cae en el error de querer agarrar todos los juguetes y usarlos todos. Y la verdad muchas veces no hace falta. Y ahí está el ejemplo del Oscar de Days of Heaven. Él dice, casi nunca usé una luz. Y los André, dedos con como esta el- reflexión podemos concluir.
creo que es una buena reflexión para Bueno, cerrar el capítulo. Es demasiado buena Intensísima, reflexión. pero reflexión. Sí, sí. Yo le pongo una música ahí, unos violines y todo queda bien. Sí, una cosa bien dramática. Es una reflexión que le vendría bien a mucha gente de la industria cinematográfica. Sí, obvio, el desarrollo tecnológico y todas las cosas son súper útiles y hay películas que sin eso no la puedes hacer. Pero ya hay un punto en que cae en la locura. El exceso es malo, todo el exceso es malo. Sí. No Ya usen sé. drogas, niños. Pero teníamos que quedar con la reflexión bien hecha. Exacto. Queríamos quedar con la reflexión realmente reflexiva. Y Y, ahora queda. Sofía viene y le Bueno, enchaborra perdón. toda. Sofía No, viene y bueno, pone pues, una bueno, reflexión. borra Ahí está, eso, gente. borra eso y ya. No, ahora sí. Como todo en exceso es malo, por eso Néstor Almendros quitaba tantas luces, para que quedara siempre en menos, en un valor negativo y así nunca perder. Esa era la gran lógica de ese. Lo dijiste Estoy 1000 veces rescatando, mejor que estoy yo. no jodas. rescatando. Silvio es lo máximo. Coño, su madre. Bueno, muchísimas gracias. Camilo. Ay, gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Estuvo Gracias a los muy divertida la que hayan conversación. llegado hasta acá. Sí. Y hola, para los que no nos conocen, no nos presentamos. Hola, no, adiós. Adiós, recuerden. Su- Suscríbanse si no lo han hecho, por favor. Sigan apoyando el proyecto. O compartan alguna cosita que pongamos por aquí. Dejen un comentario, un me gusta, un no me gusta. También sí, importante. El club También de es fans de válido. Camilo que van a estar viendo este video, por favor, hagan llegar este Digan que- proyecto a todos sus conocidos. Y por Pásenselo favor, a su si mamá y tienen, díganle, si mamá, tienen, mamá, mira este podcast increíble que me conseguí. Increíble que me- Hola mamá, salí en YouTube. exacto. Y Exacto, si tienen un aprovecha de proyecto saludar. corto- Ajá. No, aprovecha, termina tú. No, yo iba a decir una cosa muy a la joda. Tú ibas a decir algo muy serio. Ah, iba a decir que si tienen un proyecto, un cortometraje, Dale por tú, favor, Sofi. contraten a Camilo para ser su director de fotografía. Es increíble. Ya. Que le escriban a flores a Camilo Paparón. A Para Camilo cosas Paparón. de dirección de fotografía, en Camilo Cabrón. Paparón. Y si Para cosas necesitan de alcohol Cocuy, también. 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 En El mejor desterrado Cocuy de allá. Venezuela. Bueno, Camilo es nuestra persona de confianza si queremos fotografía o cocuy. Exactamente. Me parece una buena combinación de roles. Me ha funcionado hasta ahora. La verdad es que es útil en un rodaje. Tenía un director de Oye, fotografía sí. que te consigue alcohol. Sí. Yo, sí. Si el equipo técnico no lo está pagando muy bien, llega el alcohol y un traguito al final del set, esa gente te lo va a agradecer eternamente. Se pone feliz. Se pone feliz. Bueno, otro consejo de Camilo. Ese es el último consejo de Camilo. Mira, el departamento Bueno. de fotografía está muy contento si le das un poquito de alcohol y el departamento de arte está muy contento si le das una tortica y una cosita dulce. En mi Traje la experiencia, tinita. consejo para eso, una los productores. Traje la gelatinita, una cosa. tinita. ¿Cuánto estereotipo? No, en serio. Es bastante estereotipo, pero es así. Es así. bueno, Bueno, muchas gracias chaito, por todo. pues. Hasta la próxima. Gracias, Cami, de nuevo. Corte.